Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. En los evangelios nosotros vemos a Jesús comiendo a cada rato. En el evangelio de Lucas, tú ves a Jesús yendo a una cena, en una cena o regresando de una cena. A Jesús le gustaba pasar tiempo comiendo. Comía con fariseos, con sus archienemigos, quienes le odiaban y buscaban su muerte. Comía con pecadores, aquellos que eran de lo peor para la sociedad de su tiempo. A Jesús le gustaba comer, comía bien. Pero ninguna comida fue más importante para Jesús que su última cena con los discípulos. Esta, yo creo que es la cena más importante de la historia de la humanidad. En Lucas 22:15 Jesús dice: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? ¿Cuánto he deseado comer esta cena con ustedes? Jesús estaba a unas horas de ser capturado, enjuiciado durante la madrugada en lo secreto de la oscuridad, injustamente juzgado, crucificado a las 9 de la mañana del viernes, en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y Jesús estaba cerca de morir ese viernes a las 3 de la tarde. Jesús estaba a unas cuantas horas de pasar por todo esto. Y Él se detiene porque pasar este momento cenando con sus discípulos es algo muy importante. Es algo muy importante. Y este sermón, mis hermanos, se titula La Última Pascua. Veamos cómo avanzan los eventos este día jueves, mi hermano. Estamos en el día jueves de la última semana de la vida de Jesús antes de morir y resucitar. Esta es la semana clave en el ministerio de Jesús. Todo el ministerio de Jesús ha ido como en aumento, en creciendo, en un aumento hasta llegar hasta esta última semana. Este es el día jueves de lo que nosotros conocemos como Semana Santa. Y veamos cómo narra Marcos en primer lugar la preparación de la Pascua. Versículo 12, mis hermanos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? La fiesta más importante de los judíos, la fiesta nacional más trascendental era la Pascua. No había otra celebración más importante para los judíos que esta. Esta celebración estaba como cerca, pegada y una de la otra con la fiesta de los panes sin levadura. Por eso leemos ahí que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde preparamos para comer la Pascua? Ahora, esta Pascua no tiene nada que ver con el conejo de Pascua. Nada que ver. Esto no tiene que ver con un conejo que pone huevos y que los esconde para que los niños los encuentren. No tiene absolutamente nada que ver. Esto era una fiesta importantísima para la nación de Israel. Esta Pascua era un recordatorio. Había sido practicada durante 1500 años, mis amados hermanos. 1500 años. Si hablamos de tradiciones, esta es una tradición. Si hablamos de una nación preservando sus tradiciones, esto es una nación que preserva sus tradiciones. Esto es más que la celebración de Acción de Gracias de los Estados Unidos. Esto es mucho más que la celebración de Navidad. Esto era 1500 años de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma cena, la misma cena, la misma cena, una vez al año.
La palabra Pascua viene de una palabra hebrea que quiere decir, el domingo pasado lo dijimos, pasar sobre o saltar sobre. Recuerda eso, porque eso es muy importante cuando tú lees tu Biblia. Hay referencias por toda la Biblia de la Pascua. ¿Qué quiere decir la Pascua? Saltar sobre. Dios iba a matar a los primogénitos de Egipto como castigo sobre toda la nación rebelde. Y para librar la muerte de los primogénitos de Israel, que estaban cautivos como esclavos en Egipto, mataron un corderito por cada casa y pusieron la sangre en las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara matando a los primogénitos de Egipto, viera la sangre en las puertas de los judíos y dijera: ahí ya murió un sustituto, no voy a matar a nadie. En otras palabras, estaba muriendo un cordero en lugar de que muriera el primogénito del hogar. Y entonces el ángel hizo Pascua, saltó sobre las casas de los israelitas, no mató a los primogénitos judíos. Los preparativos en los tiempos de Jesús para esta fiesta era el día jueves. Los judíos tenían una manera diferente de contar los días como nosotros. El día para los judíos comenzaba cuando se ponía el sol. En otras palabras, el lunes para un judío comenzaría hoy más o menos a eso de las 8:30 de la tarde, de la noche. Cuando se ponía el sol comenzaba el siguiente día. Entonces la fiesta se celebraba el día viernes, pero tenía que comerse en la noche del jueves. En la noche del jueves, porque ahí comenzaba el día viernes para los judíos. Y como era tradicional, como lo habían hecho antes, ya varias veces habían hecho esto los discípulos, pensaron: ¿dónde preparamos la Pascua? ¿Dónde la preparamos? La preparación para la Pascua incluía, primero, lo más importante, sacrificar el cordero. Solo 2 personas podían ir al templo con el cordero y los sacerdotes lo degollaban ahí. Hermanos, ahí mataban en Jerusalén tantos corderos en un año. El historiador Josefo nos dice que mataron más de 260,000 corderos en una Pascua. Sacrificaban tantos corderos que donde caía la sangre se hacía un río de sangre que estaba corriendo durante días y días y días después de la fiesta celebrada. Eso era sangriento. Sangriento, sangriento, sangriento. Después de sacrificar al cordero, estas 2 personas iban a asar el cordero. Cordero asado. Comían bien. Ustedes han escuchado que en algunas tradiciones durante la Semana Santa no comen carnes rojas, solo pescado. ¿Han escuchado eso ustedes? Eso no puede estar más lejos de la realidad. Porque Jesús comió carne, hermano. Y carne buena. Jerusalén olía a carne asada toda esa fiesta. Jerusalén olía a carne asada durante toda esa semana. Es más, Jerusalén olía a carne asada casi siempre porque era sacrificio, 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 sacrificio. Y quemando esos animales una y otra vez y otra vez y otra vez. Algunos de nosotros nos hubiera encantado vivir en ese Jerusalén, mi hermano. Sí, carne asada, olor a carne asada todo el tiempo, ¿verdad? Excepto los veganos. El caso es que después de asar el cordero, tenían que preparar la habitación. También debían hornear el pan sin levadura o comprarlo. Preparaban unas hierbas amargas para comerlas con una salsa, algo así como un dip. Esas hierbas amargas eran muy representativas, representaban la amargura de la esclavitud que Israel sufrió en Egipto. Versículo 13, y envió 2 de sus discípulos. Marcos no nos dice quién, pero Lucas sí nos dice a quién envió Jesús. Envió a Pedro y a Juan. Y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Ver a un hombre cargando un cántaro de agua en el tiempo de Jesús era muy extraño, porque esa era una labor de las mujeres. Los hombres generalmente cargaban otro tipo de cosas para ayudar en la casa. Así que era algo raro,
Sí se veía, pero era algo extraño ver a un hombre cargando un cántaro de agua. Jesús manda a estos dos discípulos porque Él lo sabe todo. Y Él sabe que cuando ellos pasen en cierta calle de la ciudad, hermanos, ahí hay miles y cientos de miles de personas. Pero Jesús sabe que ahí donde los discípulos pasen por cierta calle de Jerusalén, ahí van a ver al hombre cargando ese cántaro de agua. Jesús lo sabe todo, lo conoce todo. Y les dijo, sigan a ese hombre. Versículo 14. Y donde entrare, decida el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Posiblemente el dueño de la casa era un hombre de muchos recursos económicos, porque nosotros leemos que Jesús comió esta Pascua en un aposento y le llaman el aposento alto. Era un segundo piso muy bien acondicionado para que un número significativo de personas, en este caso 13, se pudieran sentar y comer. Las casas en Israel tenían generalmente 2 pisos, pero el segundo piso era como para almacenamiento y había una única habitación abajo. Pero este hombre tenía 2 pisos y la habitación de arriba estaba muy bien acomodada para recibir visitas. Era un hombre de recursos económicos. Es interesante, mis hermanos, que la tradición, no la Biblia, la tradición dice que esta era la casa del papá de Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? El que escribió el Evangelio. Es un detalle muy interesante porque en el libro de Hechos se nos dice en un par de ocasiones que los hermanos de la iglesia en Jerusalén se reunían en la casa de Juan Marcos para orar. Tal vez era esta misma casa. No lo sabemos hasta que le preguntemos a Juan Marcos en el cielo. Versículo 15, mis hermanos. Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Este lugar, esta habitación ya está amueblada, ya está preparada. Solo es de llevar la comida y estamos listos para comer la Pascua. Versículo 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y, Jesús no miente, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Pasemos, mis hermanos, de la preparación de la Pascua al anuncio de la traición. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él, Jesús, con los 12. Como les dije al inicio, mis hermanos, en Lucas 22, Lucas narra el mismo evento, pero pone otro detalle. Jesús les dice a sus discípulos, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Básicamente, piensa en esto. Jesús tenía unos 33 años para este momento, este jueves. Y durante toda su vida, Él había celebrado la Pascua con su familia. Estamos hablando de 33 años celebrando la Pascua, una y otra y otra y otra vez. Me imagino que cuando Jesús, la Biblia nos dice que cuando tenía unos 11 años se quedó en el templo hablando con los líderes religiosos, ¿no es cierto? Me imagino que para ese tiempo Jesús ya sabía que Él comería una Pascua que sería la última Pascua. Y su vida y su ministerio la encaminó hacia comer esta Pascua. Él deseaba comer esta Pascua, anhelaba comer esta última cena. Ahora, Jesús llevaba unos 33 años participando en la Pascua con su familia, pero la nación de Israel, hermanos, llevaba 1500 años participando de esta tradición. 1500 años, y algunos comentaristas dicen sin ningún alto a la celebración de esta tradición. En otras palabras, 1500 años continuos de celebración de esta Pascua. Hermano, cuando tú haces algo 1500 años seguidos, te vas a acostumbrar a eso, ¿verdad? Tal vez nosotros los hispanos no entendemos, mi hermano, porque nosotros no somos personas de ritmos de vida y de tradiciones generalmente. Tal vez nos quedamos cortos en entender la profundidad de las raíces que tenía esta tradición entre los judíos. Esta es su fiesta nacional, esta es su celebración nacional.
Aquí en esta nación y en nuestras naciones en Latinoamérica celebramos el Día de la Independencia, ¿no es cierto, mis hermanos? Pero esas independencias tienen unos cuantos cientos de años nada más. Y son muy respetadas. Ahora, escucha esto, 1500 años de celebraciones. Y cada uno de esos 1500 años en que se celebró esa Pascua, lo que se recordaba era el pasado. Dios nos sacó de Egipto. Dios nos liberó de Egipto. Y ahora Jesús le dará a esta celebración un significado totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Por eso anhelaba, por eso deseaba comer esta Pascua. La última Pascua. Delante de los ojos de Dios, la última válida. Aunque los judíos siguieron participando de eso, ya había cumplido su propósito. El propósito de todas las Pascuas, 1500 Pascuas, 1500 cenas en la nación de Israel, era apuntar a la nación de Israel a Cristo. Este cordero que tú matas y se lo comen en tu familia, con tu familia, apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apunta a Cristo. Hermanos, todo el Antiguo Testamento, todas las leyes, todos los sacrificios, todas las ofrendas apuntan a Cristo. Pablo dice en Colosenses que esas fiestas y esas celebraciones eran sombra de lo que había de venir. ¿Qué quiere decir? Todas estas celebraciones, 1500 años de comer, la cena de la Pascua, apuntaban a Cristo, apuntaban a Cristo. Este sacrificio de matar el corderito durante 1500 años se tenía que repetir y repetir y repetir y repetir. Pero venía un día cuando Cristo iba a tomar, Isaías 53, y quitar por completo el pecado. Hebreos nos dice, ya no hay más necesidad de pecado. Jesús anhelaba participar de esta Pascua con sus discípulos. Versículo 18, miren lo que sucedió, mis hermanos. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, piensa, están en una fiesta, es una celebración nacional. Esto ya lo han hecho muchas veces los discípulos, incluso con Jesús. Y de repente Jesús dice estas palabras, de cierto os digo que uno de ustedes, uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Esto debió de haber sonado como un shock para los discípulos. Esto debió, ¿qué? Estamos en fiesta, ¿cómo que alguien va a traicionar a nuestro maestro? ¿Hay un traidor en el grupo? ¿Hay un infiltrado entre los 12? ¿Hay un engañador aquí? ¿Hay alguien que nos ha estado engañando? Hemos sido amigos, hemos hecho ministerio juntos, hemos trabajado juntos y Jesús nos está diciendo que entre nosotros hay uno que le va a entregar, a traicionar. ¿Cómo respondieron los discípulos? Miren conmigo el versículo 19, mis amados hermanos. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y otro evangelio nos dice a entristecerse en gran manera. Es como, imagínate un buen día de tu vida y recibes esa llamada que tú no quieres recibir. Imagínate un buen amigo que te traiciona, de quien tú menos lo esperabas. Se les hundió el corazón a estos muchachos. Se les hizo chiquito el corazón. Se les arrugó el corazón a estos muchachos. Se llenaron de tristeza. Un traidor aquí entre nosotros. Y comenzaron a decirle uno por uno, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Esta pregunta espera una respuesta negativa. ¿Verdad que no soy yo, Señor? Judas tenía tan engañado al grupo, menos a Jesús. Pero Judas tenía tan engañado al grupo que todos dudaron de sí mismos. Hasta ese punto puede llegar un falso seguidor de Cristo, a tener engañados a todos. A todos. Tú puedes venir aquí
y cantar y levantar tus manos y llorar y repetir las mismas palabras que nosotros decimos, amén, aleluya, gloria a Dios, leer la Biblia. Cuando dicen Santiago, tú sabes dónde encontrarlo. Cuando dices cantemos santo, 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 tú sabes cómo cantarlo. Cuando cantamos ven, es hora de adorarle, tú ya te lo sabes de memoria, no necesitas ver la pantalla. Tú puedes haber nacido en la iglesia, ser criado en la iglesia, bautizarte en la iglesia, casarte en la iglesia, y hasta que tu funeral sea en la iglesia e ir al infierno. Tú puedes tener engañados a todos, pero a Cristo no lo puedes engañar. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque es posible que tú estés engañado de que eres salvo cuando no lo eres. ¿Cómo puedo hacer eso, pastor? Lee Primera de Juan, la primera carta de Juan, y evalúate. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas les he escrito para que ustedes estén seguros de que tienen vida eterna. En otras palabras, si tú lees Primera de Juan, tú puedes verte como reflejado en un espejo y decir, sí, yo conozco a Cristo. O decir, no, mi vida no está dando los frutos que Dios pide que dé a aquella persona que genuinamente ha sido transformada por el Evangelio. Judas tenía engañado a todo el grupo. A todo el grupo. Pero hay algo que me impresiona a mí. Jesús supo, Juan 6:64, desde el principio quién le iba a entregar. Desde el momento que Jesús vio a Judas, Jesús sabía que ese hombre le iba a entregar. Y escuchen esto, mi hermano, escucha esto, mi hermana. En 3 años que este hombre estuvo con el grupo, Jesús nunca lo trató diferente que el resto de los discípulos. Aún sabiendo que él era el traidor. Ninguna mala cara, ningún mal gesto, ninguna falta de demostración de amor. Oportunidades tuvo Judas para arrepentirse hasta el último segundo. Jesús, antes de sentarse, de reclinarse para comer esta cena, le lavó los pies a todos sus discípulos. ¿Y saben quién era uno de ellos? Judas. Judas. En Mateo 26 nosotros leemos que Judas también hipócritamente le preguntó a Jesús, ¿seré yo, Señor? Como diciendo, hey, todos le están preguntando, si no le pregunto yo, me voy a delatar aquí. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Versículo 20, Jesús respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Esto es muy revelador, mis hermanos. ¿Cómo estaban sentados en esa última cena? Yo les expliqué el domingo pasado que en el tiempo de Jesús no comían como nosotros comemos, sentándonos en sillas y poniendo nuestros pies debajo de la mesa. No, ellos ponían la comida muy cerca del suelo y se reclinaban, se recostaban con sus pies hacia atrás y sus rostros enfrente de la comida y con sus manos acercaban la comida. Y ustedes pueden imaginar entrar por la puerta de ese cuarto y ver a los 13 hombres comiendo ahí. Miren a Jesús sentado ahí en el centro. Miren a unos cuantos discípulos cerca de él y a los lados a los otros discípulos. En la parte donde Jesús estaba sentado, habían unos 3 o 4 hombres.
Y los lugares de la derecha y la izquierda de la persona más importante de la cena eran lugares de prominencia. Y en el tiempo de Jesús hacían lo que hacemos nosotros en nuestras fiestas. Si tenemos una mesa larga y vamos a poner unos snacks y unas papitas y unos chips con dips, ponemos platos con salsa de un lado de la mesa para que alcancen de este lado y de otro lado de la mesa para que alcancen de aquel lado. Y Jesús dice, ¿quién es el que me va a entregar? El que moja conmigo las hierbas amargas en el plato del cual yo estoy mojando. ¿Qué quiere decir eso? Judas está aquí. Jesús le dio a Judas su lugar de prominencia. Al traidor. Por otros evangelios nosotros sabemos que Juan estaba al lado de Jesús, reclinado sobre su pecho, ¿no es cierto? Y Pedro le dijo, hey, pregúntale a Jesús quién es el que lo va a entregar. ¿Quién también estaba cerca de Jesús? Tal vez al lado de Jesús. Judas. Este hombre no pudo tener mayores privilegios. Caminar con Jesús 3 años y aún así no arrepentirse de su pecado, de su maldad. En el Medio Oriente, mis hermanos, en el tiempo de Jesús y aún este día, comer es un acto de amistad, es un acto de relación profunda. Comer juntos era una acción muy significativa y se hacía entre amigos muy cercanos. Esos amigos que tú dices, ese no es mi amigo, ese es mi hermano. Con ellos tú comías juntos. Con ellos tú comías juntos en la mesa. Con ellos tú compartías tu dip. Con tus amigazos. Con quienes, como yo digo, si yo voy a la guerra, yo escojo a este y a este y a este y yo doy mi vida por ellos. Y que alguien que comía al lado tuyo, cerca de ti, en una cena tan importante como la Pascua, te traicionara, era el peor acto de maldad que puede haber. Esta relación era una relación de hermandad, de confianza y de paz, pero traicionar al que te había dado de comer, el que te había aceptado a su lado, era el acto más grande de traición. Y Jesús casi que cita las palabras de David en el Salmo 41:9. Aún mi mejor amigo, dice David, en quien yo confiaba, el que comía conmigo me ha traicionado. Hermanos, una aplicación para nosotros. ¿Alguien te ha traicionado en la vida? ¿Alguien en que tú confiabas te ha traicionado en la vida? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido suficiente como para saber qué se siente eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, una esposa que descubre que su esposo lo engañó. Qué horrible. Qué sentimiento más terrible. Un hombre que se da cuenta que ha estado haciendo negocios con su mejor amigo y su mejor amigo lo ha estado estafando. Qué horrible. Se te pone oscura la vida. Se te hace pequeño el corazón. Y lloras. ¿Qué hizo Jesús, mi hermano, mi hermana, ante la traición de Judas? ¿Cómo respondió Jesús y cómo tú puedes responder también ante la traición? Jesús obviamente se entristeció por ello, mi hermano, mi hermana, pero hay algo muy importante aquí. Jesús siguió haciendo la voluntad de su Padre. Jesús siguió haciendo la voluntad de su Padre. Lo traicionaron, pero Él continuó viviendo para
cumplir la voluntad de su Padre. Si a ti te traicionan, mi hermano, mi hermana, enfócate en Dios y en seguir viviendo para la gloria de Dios, así como Cristo lo hizo. Cuando alguien te traiciona, no desvíes la mirada de vivir para Dios en lo que haces. No permitas que eso quite tus ojos de la voluntad de Dios para ti. Sigue viviendo para Cristo. Él sanará la herida que esa traición ha ocasionado. Cristo la sanará a su tiempo. A su tiempo. Recuerda, nunca olvides que Dios está contigo. Recuerda, nunca olvides que a Jesús lo traicionaron. El peor acto de traición de la historia. Él conoce perfectamente por lo que estás atravesando. Él entiende tu dolor. Él se duele contigo. Y Él va delante de ti, te marca el camino. ¿Por dónde andan los que han sido traicionados? Andan por el camino de la obediencia a Dios. Jesús iba a la cruz, esa era la voluntad de Dios. Judas lo traicionó y aunque Judas lo traicionó, Él siguió caminando hacia la cruz. Versículo 21, mis amados hermanos y hermanas. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, este versículo es uno de muchos versículos en la Biblia donde tú puedes ver claramente y sin duda la soberanía de Dios y al mismo tiempo la responsabilidad humana. Dios es soberano. Amén, mis hermanos. Él tiene control de todas las cosas. Amén, mis amados hermanos. Y al mismo tiempo, nosotros, los seres humanos, somos seres humanos responsables por nuestras acciones. Suena contradictorio, ¿no es cierto? Bueno, a ver, déjame ver. Judas entregó a Cristo, sí. Dios lo tenía decidido en su plan, sí. Hasta lo profetizó, sí. Entonces es culpa de Dios que Judas entregó a Cristo. Porque si Dios no hubiera querido, Judas no lo hubiera entregado. Si miran la dificultad, mis hermanos. Pero la Biblia nos deja en esa tensión. Dios está en control de todas las cosas y al mismo tiempo Judas es responsable de su pecado. Nosotros, Claudia y yo, tenemos un familiar cercano que él dice, yo no sigo a Cristo porque Dios no me ha elegido soberanamente. Y él vive ahí en sus fiestas y él creció en la iglesia, escuchó el evangelio. Es que Dios no me ha elegido, dice él. Si él no se arrepiente de su pecado y cree en Jesús, él irá al infierno por la eternidad. Él es responsable y pagará por rechazar a Cristo. Pagará por rechazar a Cristo. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana y la responsabilidad humana no elimina la soberanía de Dios. Son dos verdades que van de la mano. Como le preguntaban a Spurgeon, ¿cómo reconcilias estas dos cosas? Yo no reconcilio, viejos amigos, respondía él. Dios es soberano y tú eres responsable. ¿Por qué Judas se va a perder por toda la eternidad? Judas se va a perder por toda la eternidad porque no se arrepintió de su pecado y no confió en Cristo. No vamos a ir a estos pasajes, pero Hechos 2:23 habla de esta misma realidad. Pedro le dice, ustedes crucificaron a Dios, a Cristo, según el plan de Dios Padre. De la misma manera, en Hechos 4:28, los discípulos están orando y dicen, Dios, tú tenías el plan de llevar a Cristo a la cruz y estos malvados lo mataron.
Una cosa no niega la otra. Una verdad no niega la otra. Dice un comentarista que aunque Judas actuó dentro del plan de Dios, el traidor siguió siendo moralmente responsable. Dios nunca te quita la responsabilidad de tus acciones. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué quiere decir? Es una expresión que quiere decir, él va a sufrir muchísimo en el infierno. ¿Tú sabes que en el infierno hay grados de sufrimiento? Hay diferentes grados de sufrimiento. Por ejemplo, un violador de niños, asesino y criminal no va a sufrir igual que alguien que vivió moralmente en esta vida sin Cristo. Por supuesto que el violador, asesino y abusador de niños va a sufrir más en el infierno. La justicia perfecta de Dios va a ser ejecutada para cada persona. Para cada persona. Hay unas noticias que andan dando vuelta por todos los medios, que es la muerte de un hombre apellido Epstein. Seguro tú has escuchado por ahí. Tenía una isla donde llevaba multimillonarios para abusar sexualmente de niñas. Lo apresaron hace un par de semanas, metieron preso, ¿y qué pasó? Se quitó la vida en la cárcel. Y yo estaba escuchando a un comentarista político y dice, ya este hombre se quedó sin justicia. No. Ese hombre no se quedó sin justicia. Ese hombre va a recibir perfecta justicia de parte de Dios. Perfecta justicia de parte de Dios. Esa es una de las razones por las cuales el cristianismo da sentido más que cualquier otra cosmovisión a la vida. Ninguna otra cosmovisión en el mundo, musulmanes y todas las otras religiones, el ateísmo, el agnosticismo, ninguna otra religión en el mundo explica que cada persona recibirá la justicia de Dios de manera perfecta. Piensa en un ateo que no cree en la vida después de la muerte. Una persona que abusó niños por toda su vida se muere y ahí terminó. Por eso hay ateos. Porque los ateos no le quieren rendir su vida a Dios. Y no quieren dar cuentas a Dios por sus actos. Entonces me muero y ahí termina todo. Yo no tengo que presentarme delante de ningún juez, a ningún juicio y no rendirle cuentas a mi vida de nada. Pero el cristianismo te presenta una visión de la justicia perfecta. Perfecta. Judas traicionó a Cristo en dureza e incredulidad de corazón. Sí, él sufrirá en el infierno por la eternidad de una manera equitativa a toda su maldad. Y aquí es donde Cristo, el Evangelio, entra en escena. ¿Por qué yo, Daniel Puerto, no voy a sufrir por la eternidad en el infierno, recibiendo lo que merezco por mis pecados? Porque Cristo lo pagó en la cruz. Dios no es injusto al perdonarme a mí porque ya castigó a su Hijo. Su justicia fue satisfecha. Cantábamos de eso hace un momento, ¿no es cierto? La ira de Dios fue satisfecha. Yo no tengo que pagar porque Cristo pagó. Y de eso es lo que habla Jesús en este último y tercer evento que nos narra Marcos aquí. La institución de la cena del Señor. La institución de la cena del Señor. Déjenme explicarles algo, mis amados hermanos y hermanas. La Pascua, la celebración de la Pascua tenía un orden. La celebración de la Pascua tenía un orden. En primer lugar, se bebía una copa de vino mezclado con agua. En segundo lugar, se lavaban las manos, pero este era un lavamiento de las manos ceremonial.
En otras palabras, este lavamiento simbolizaba que estamos puros para seguir participando de la Pascua. En tercer lugar, se comían hierbas amargas, que yo les conté de eso hace un momento. Estas hierbas simbolizaban la amargura de la esclavitud en Egipto. En cuarto lugar, se bebía otra copa de vino mezclado con agua. El quinto paso era empezar a cantar los salmos conocidos como Alel o Aleluya. Esos son los salmos 113 al 118. En medio de la cena se paraba y empezaban a cantar. Después venía el plato fuerte, comer el cordero. Aquí en este punto, en este paso número 6, el padre de familia o el líder de quienes estuvieran reunidos comiendo iba repartiendo los pedazos de cordero junto con pan y iba contando la historia de la liberación de Egipto, el éxodo, cómo salimos de Egipto, cómo Dios nos liberó. El séptimo paso era beber la tercera copa de vino y aquí Jesús entra en acción. Aquí Jesús entra en acción. La tercera copa iba acompañada por un pan sin levadura. Y Jesús se detiene y hace algo inesperado. Recuerden, mis amados hermanos, yo les he insistido en este concepto de que los judíos tenían 1500 años celebrando esta fiesta. Y los discípulos ya sabían de memoria que seguía. Pero Jesús hace un alto total y redefine esa celebración para sus seguidores. Versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es, ¿qué dice mi hermano, mi hermana? Mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Versículo 24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y en Lucas añade: hagan esto en memoria de mí. Era como los discípulos: ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¿No seguía la cuarta copa y después los últimos himnos del Alel? Jesús, como Dios hecho hombre, rompió la tradición en ese momento e instituyó algo que nosotros repetimos hasta el día de hoy y que lo celebraremos, compartiendo el fruto de la vid y el pan. Un pan sin levadura que nos recuerda que Cristo entregó su cuerpo para ser molido en la cruz. 1500 años de estar celebrando la misma fiesta y siempre con las mismas comidas y las mismas explicaciones y los mismos pasos, y de repente, de la nada, Jesús dice: esto ahora tiene un nuevo significado. Antes ustedes se acordaban de Egipto, ahora se van a acordar de mí. Antes ustedes se acordaban de que Dios los liberó de su esclavitud de Egipto. Ahora ustedes recordarán que Dios, a través de mi sacrificio, los liberó de la esclavitud del pecado y de la condenación del pecado. Y los ha hecho libres por siempre de condenación eterna. Eso es lo que la Santa Cena nos recuerda. Todo el sistema sacrificial, incluyendo la Pascua, apuntaba a Cristo. Versículo 24. Jesús les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que se había prometido en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, Ezequiel también. Dios había prometido un pacto y los pactos requerían derramamiento de sangre. En Éxodo, Dios hizo un pacto con su pueblo y para confirmar ese pacto, en otras palabras, para decir esto se va a cumplir, se mató un corderito.
¿Cómo hacían los pactos en la antigüedad, mi hermano? Si tú querías hacer un contrato, una venta de algo, una compra de algo, un negocio, ¿qué hacías? Tú llevabas un animal, lo partías por la mitad, dejabas todas sus entrañas ahí sueltas, y tu compañero de pacto, un pacto bilateral de dos lados, llevaba su animal, lo partía por la mitad y dejaba sus entrañas ahí mostradas, abiertas. Y tomabas una antorcha y la pasabas encima del animal, y tu compañero tomaba la antorcha y la pasaba encima del animal. ¿Qué quería decir eso? Que así le suceda a quien rompa el pacto. Que quede partido ahí como este animal. Se tenía que derramar sangre. Y Dios dice, yo los voy a perdonar de sus pecados a través de Cristo. Ok, Dios, ¿cuál es la sangre que se va a derramar para que tú nos confirmes este pacto? La misma sangre de Cristo. La misma sangre de Cristo. Y cantábamos, mis amados hermanos, incluimos los himnos y los cantos en nuestro servicio con un propósito. Cantábamos de la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Grande, Señor, es tu fidelidad, porque Dios nunca rompe sus pactos. Si tú has confiado en Jesús, tú estás perdonado, aunque te sientas culpable. Aunque incluso dudes, Dios cumple su pacto, porque tu salvación no depende de ti, sino de Dios y de la obra de Cristo que está terminada a tu favor. Pero Jesús tenía sus ojos más adelante. Mire lo que dice el versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Había una cuarta copa que había que beber. Esa cuarta copa se llamaba la copa de la consumación. ¿Sabe cuándo Jesús va a tomar esa copa? Cuando establezca su reino en esta tierra. ¿Y saben quiénes van a estar con él? Todos nosotros los que hemos sido alcanzados con el evangelio. Ahí estaremos. Y cada vez que participamos de la Santa Cena aquí en nuestra iglesia, es un recordatorio. Va hacia el pasado y nos recuerda que Jesús pagó por nuestros pecados. Viene hasta el presente y nos recuerda que Jesús nos sostiene y nos guarda y nos cuida, porque su pacto está garantizado. Él ha prometido perdón para quienes confían en Jesús. Y cuando celebramos la Santa Cena, nos vamos también al futuro, sabiendo que un día estaremos con el Cordero que dio su vida por nosotros y nos redimió. Esta cena nos recuerda a qué familia nosotros pertenecemos, a la familia de Dios. Esta cena nos recuerda que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y mire lo que hicieron, mi hermano, mi hermana, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cuál himno? Salmo 118. Yo quiero que me acompañen y con esto terminamos para ir a la Santa Cena. Salmo 118. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Jueves por la tarde comenzaron a hacer los preparativos. En la noche comieron la cena. Cuando llegamos a esta hora de cantar el himno, era cerca de la medianoche. Ya el día viernes, tal vez la madrugada. Jesús va al Monte de los Olivos. Judas iba a llegar ahí porque sabía dónde estaba Jesús. Sabía hacia dónde iba Jesús. Y Judas lo iba a entregar. ¿Y qué iba cantando Jesús? ¿Qué acababa de cantar y qué seguía fresco en su corazón y en su mente? Salmo 118. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Escucha esto. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto era lo que Jesús acababa de cantar y esto era lo que Jesús tenía en su mente cuando iba camino al lugar donde Judas le iba a entregar. Sostenido por la gracia y misericordia de su Padre y recordando que la misericordia de Dios llega hasta donde llega el pecado. La gracia de Dios perdona todo pecado. Y Él tenía que morir en la cruz para que la gracia de Dios se extendiera a ti y a mí. Esta cena que repetimos cada primer domingo de mes y hoy, por lo que acabamos de leer y de considerar en la palabra, esta cena te recuerda que Jesús murió en la cruz para que tú no mueras eternamente. Esta cena te recuerda que Jesús sufrió la ira de Dios para que tú no tengas que sufrir bajo su ira por la eternidad. Esta cena te recuerda la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos por la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado este recordatorio y nosotros venimos a la mesa como tus hijos. Éramos tus enemigos, pero tú nos has dado un lugar en la mesa, en tu mesa. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos e hijas y venimos a tu mesa, Señor. Cubiertos con la justicia de Cristo, sin miedo a sufrir tu ira. Gracias por el sacrificio de Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén.